Bueno, bienvenidos a este nuevo podcast. En este capítulo analizaremos cómo la teoría psicoanalítica de la segregación se relaciona con la película La Haine de Matthew Kassovitz. Esta película, lanzada en 1995, sigue a tres jóvenes de origen inmigrante en los suburbios de París: Vince, Said y Hubert. Ellos enfrentan la exclusión y la tensión social en un ambiente lleno de pobreza y violencia. Lehane nos ofrece una visión cruda sobre los efectos de la segregación en la vida cotidiana y en las relaciones personales. Por otro lado, el texto de Jaime Velosa Forero, La segregación, un sentimiento íntimo, explora el concepto de segregación desde el psicoanálisis, basado en ideas de Freud y Lacan. Velosa argumenta que la segregación es una experiencia profundamente personal que afecta las relaciones y el sentido de identidad. En este episodio, cada uno de nosotros abordará un aspecto específico de la relación entre la teoría y la película, explorando cómo la segregación se manifiesta en la construcción del otro, en la hostilidad y la fraternidad. Pues ve, yo quisiera como comenzar con el concepto de segregación y cómo este podría ayudar a construir la identidad y el otro. Según Velosa, la segregación permite al individuo estructurar su yo al rechazar lo que percibe como diferente. Como en pocas palabras es el yo se forma al marcar una diferencia con lo ajeno, o sea, lo que no es propio. Freud planteaba que ese proceso de rechazo es natural y necesario para la creación de identidad, ya que al definir lo que somos, también definimos lo que no somos. Y pues en el odio esta teoría se refleja más o menos como en la forma en que la sociedad parisina trata a los personajes, como si fueran otros. Además de que ellos viven en los suburbios y es como que este espacio los separa del centro de la ciudad y pues no sé, se siente que los aísla. Y en muchas escenas se ve como esta separación, es como, no una separación, sino como una barrera social. Bueno, como un ejemplo son sus interacciones con la policía. Se siente como, no sé, como la forma en que son percibidos como ajenos o incluso como una amenaza. No se les trata como ciudadanos iguales, sino como personas que no pertenecen plenamente. Este rechazo externo tiene efectos profundos en la forma de percibir el mundo y en la manera en que ellos mismos ven a la sociedad. Los personajes asimilan este rechazo y lo interiorizan, lo que podría alimentar su hostilidad hacia el sistema y hacia quienes lo marginan. Esta idea podría conectar con lo que Freud dice sobre el yo y el no yo, que al rechazar y segregar al otro se refuerza como un tipo de relación que justifica actitudes de desprecio y discriminación. En la película, la segregación no solo aparece como una barrera física, sino emocional y psicológica. Esta división o separación se convierte en una especie como de justificación para el trato discriminatorio que reciben. Pues podríamos de esa forma argumentar como la película muestra que la segregación crea una distancia que no es solo física, sino también mental. Que la agresividad que muestran Vince y sus amigos es una reacción a esta barrera que los excluye y parece imposible de superar. Y pues así podemos ver que el proceso de marcar al otro como, no sé, diferente, no solo divide el espacio, sino que también afecta profundamente las relaciones. En el texto, Velosa nos ayuda como a entender que este proceso es necesario para la formación de identidad, pero recuerdo que también decía que revela los problemas que trae al crear tensiones y prejuicios. Bueno, pasamos al segmento 2. Yo voy a hablar de la hostilidad y fraternidad como respuesta a la segregación.
El texto de Velosa también retoma la teoría de Lacan sobre cómo la segregación lleva a crear fraternidad. Lacan plantea que la segregación, al separar y rechazar al otro, genera una hostilidad que paradójicamente une a las personas que experimentan esta exclusión. Cuando se enfrentan al rechazo y al desprecio, los individuos buscan apoyo en aquellos que viven la misma situación. Esto crea un vínculo de fraternidad que se basa en la experiencia compartida de haber sido marginado. En La Haine la teoría se refleja en la relación que tienen los tres personajes principales, Vince, Sade y Hubert. La hostilidad que enfrentan de la sociedad, especialmente de la policía, crea un lazo entre ellos que va más allá de la amistad común. Estos jóvenes no solo comparten el espacio físico del suburbio, sino también la experiencia constante de ser marginados. En varias escenas vemos cómo esta segregación los lleva a formar un grupo muy unido, donde encuentran apoyo y protección mutua. Por ejemplo, la película muestra cómo estos personajes se defienden unos a los otros y se apoyan en los momentos más críticos. Esta fraternidad se convierte en una especie de refugio ante la hostilidad externa, un espacio donde pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o ser rechazados. Sin embargo, esta fraternidad no es solo una unión por elección, sino una respuesta directa a su exclusión de la sociedad. Lacan explica que cuanto más intentamos ser hermanos, entre comillas, más evidente se vuelve que no lo somos realmente. En otras palabras, esta fraternidad es una reacción a la falta de aceptación que experimentan en el mundo exterior. En La Haine, la relación de nuestros tres personajes se basa en su resistencia compartida, pero también trae consigo un resentimiento profundo hacia la sociedad que los rechaza. Esto se expresa en su lenguaje, en su actitud, en algunos casos en la violencia como medio de expresar su frustración. En resumen, la película muestra cómo la fraternidad puede ser una respuesta a la segregación, pero al mismo tiempo esta unión lleva consigo una carga de hostilidad y de conflicto. El texto de Velosa nos ayuda a ver cómo esta dinámica es bastante compleja. La segregación puede generar lazos muy fuertes, pero produce un resentimiento que no se puede ignorar. Otra cosa que noté en el texto de Velosa es cómo él analiza la segregación en el contexto moderno, donde el discurso capitalista y científico buscan homogeneizar a las personas. También él explica que esta idea de todos somos iguales en realidad refuerza la segregación al intentar suprimir las diferencias en lugar de integrarlas. Y pues no sé, esta homogeneización impone un modelo único y excluye a quienes no encajan en él. En el odio vemos que el sistema capitalista y social en Francia como no logra integrar realmente a los personajes. Estos viven como en un suburbio marcado por la falta de oportunidades de empleo, educación social y movilidad, y aunque básicamente todos tienen acceso a estas oportunidades, en la práctica ellos quedan como totalmente afuera de este sistema y no encuentran un lugar dentro del modelo capitalista que se promueve. Esta exclusión económica y social refuerza también la alineación de los personajes, quienes no logran sentirse parte de la estructura social francesa. Pues en ejemplo podríamos decir en una escena clave, Vince observa la ciudad desde una azotea y esa imagen representa como su posición como alguien que observa sin poder pertenecer realmente. Está físicamente cerca, pero socialmente distante. Esto tiene un simbolismo muy fuerte, ya que nos muestra cómo el sistema crea una distancia entre quienes están dentro y quienes están afuera. Además, el discurso capitalista crea como una idea de normalidad y éxito a la que ellos no tienen acceso, lo que intensifica su exclusión.
Y no, pues en las lecturas de Lacan y Velosa se explica que esta pasión por ser iguales y encajar en un modelo ideal solo genera más segregación. Por lo menos en la película, esta pasión se convierte en una falta de pertenencia que lleva a los personajes a responder con hostilidad y resistencia. Y pues no sé, en resumen, tanto la teoría como la película muestran que el discurso capitalista y su idea de homogenización no van a resolver la segregación, sino que la van a intensificar, porque esta falta de integración crea una frustración profunda en los personajes. El resultado es un sentimiento de alienación y conflicto entre ellos. Para cerrar, hemos visto cómo tanto el texto y la película ilustran que la segregación no es solo una acción externa, sino una experiencia que afecta profundamente la identidad, las relaciones y la forma de ver el mundo. La segregación, al rechazar lo diferente, genera hostilidad y alimenta el conflicto. Al mismo tiempo, también impulsa a los marginados a unirse a una forma de fraternidad que sirve de resistencia. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que este episodio haya ofrecido una perspectiva más amplia sobre cómo estos temas siguen presentes en nuestra sociedad y cómo afectan a quienes viven en los márgenes. Hasta la próxima.